Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a nuestro tercer seminario. Muchísimas gracias por volver a elegirnos por tercera vez para dedicar un rato a sus tardes, un rato de sus tardes para vernos, para escucharnos. Sabemos, como digo siempre, hay muchísimos temas hoy, seminarios a toda hora de todos los temas habidos y por haber, así que un agradecimiento extra por habernos elegido a nosotros esta tarde, una tarde ideal para un buen seminario, para escuchar a OK Industrial hablar de máquinas. Acá por lo menos en Buenos Aires está lloviendo y hace frío, así que qué mejor momento para con unos buenos mates y un café sentarnos a escuchar un ratito esta charla que trae un montón de cosas muy interesantes. Vemos gente conectada de toda Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, así que muchísimas gracias a todos por asistir. Tenemos mucho público latinoamericano, estamos muy contentos por eso. Hoy vamos a hablar de las máquinas para automatizar la fabricación de aberturas. Mi objetivo en el día de hoy es que ustedes se lleven un aprendizaje de las máquinas y las tecnologías disponibles en Argentina, fabricadas en Argentina y para toda la región, para automatizar la producción y a la vez derribar algunos mitos que hay al respecto, ¿sí? Vamos a entrar en detalle un poquito más adelante. Es decir, voy a tratar de no entrar tanto en detalle con las características técnicas de algunos equipos, porque para eso tenemos fichas técnicas, tenemos más videos, tenemos un montón de información. No los quiero aburrir con eso, tenemos muchas cosas más interesantes para mostrarles. Entonces, no voy a ahondar tanto en lo técnico. Aparte, sé que tenemos en este momento gente que nos está viendo que ya tiene algunos de nuestros equipos automáticos NC. Entonces, la idea es también que ellos se puedan llevar un aprendizaje extra. Vamos a tener una charla dentro de los 60 a 90 minutos. Yo les prometo que hay muchísima información. Los invito a que se queden hasta el último porque la entrevista que vamos a tener sobre el final con uno de nuestros clientes, Gustavo García, es muy interesante y creo que es lo más jugoso de este seminario porque vamos a tener la posibilidad de escuchar a alguien con la perspectiva de fabricante que fue incorporando tecnología y cómo la fue asimilando, cómo la fue incorporando. Está presente en este momento conectados parte de mi equipo comercial, está Hernán y Gerardo en la parte de venta, Facundo en servicio técnico, y ellos van a estar respondiendo las preguntas que ustedes puedan ir haciendo en el loguito que dice abajo preguntas y respuestas, así que ahí pueden ir haciendo todas las preguntas, y al final de la charla vamos a habilitar unos 10 o 15 minutos para hacer preguntas en vivo, así que ahí las vamos a estar respondiendo. Bien, mi nombre es Gustavo Kallenbach, yo soy socio de OK Industrial y de OK Ingeniería. Las dos empresas fabricamos máquinas para el mismo rubro, que es aberturas de aluminio, PVC, DBH, etc. Yo me desempeño en el área comercial como gerente, estuve en la empresa desde el año 2004, me licencié en comercialización y me encargo actualmente de la red de distribuidores nacional y regional. Bien, muy brevemente nuestra historia, muchos de ustedes ya nos conocen por las punzonadoras, por las máquinas convencionales. OK Industrial tiene sus iniciales por mi padre, Otto Kallenbach, y tiene más de 40 años en el mercado fabricando máquinas para este rubro. Nos hemos certificado de normas de calidad. En el día de ayer hicimos la actualización para la recertificación que se hace todos los años, así que casualmente fue en el día de ayer. Tenemos una red comercial en Argentina y en toda Latinoamérica, 2 plantas muy modernas de producción equipadas con la última tecnología, es decir, mucho de lo que yo les voy a contar hoy
también es en experiencia propia, pues nosotros en fábrica también vivimos todo este proceso de automatizar procesos y todos los miedos que genere las dudas. Entonces también muchas cosas yo les voy a hablar desde nuestra propia experiencia, porque creo que después de todo lo que vale es eso, la experiencia, lo que uno pueda comunicar en cuanto a casos que ha visto y situaciones que se le han dado, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver hoy, las máquinas que vamos a conversar hoy, que yo les voy a explicar un poco, son de la planta de OK Engineering, ¿sí? OK Ingeniería es nuestra planta en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos dos plantas de producción, como les decía antes. Una está acá en Villa Ballester, Buenos Aires, donde estoy yo trabajando, y la otra es en Rafaela, en Santa Fe, ¿sí? 600 kilómetros de Buenos Aires. En OK Ingeniería Sociedad Anónima es una empresa que creamos hace 12 años, para ser exacto. Fabricamos todas las maquinarias de última tecnología, ¿sí? Centros de mecanizado, cortadores de cabezales, desarrollos especiales, todo ese tipo de maquinarias, nosotros las estamos haciendo en esa planta. Bien, entonces, como yo les decía, en OK Ingeniería hacemos todo lo que son productos automáticos, pero a mí me gusta generalmente encarar los seminarios desde lo general a lo específico. Cuando hablamos de automatización, bien, digamos, ¿a qué me refiero? O sea, ¿por qué le tenemos miedo? Bueno, la automatización básicamente es realizar algunos procesos de forma más rápida o más eficiente. Y ahora vamos a entrar en esto que es la eficiencia, ¿no? Pero cuando hablamos de automatización muchas veces nos agarra un miedo tremendo y la verdad es que se nos queman todos los libros y muchas veces no sabemos bien por qué, como ese miedo a lo desconocido, eso de en qué me estoy metiendo. La realidad es que la mayoría de las cosas automáticas llegaron a nuestra vida para simplificarlas, no para complicarnos, ¿no? El caso, no sé, el caso del celular. En el celular tenemos cámara de fotos, tenemos filmadora, tenemos agenda, mails, tenemos un montón de dispositivos en uno solo que nos permiten automatizar un montón de tareas que antes las teníamos que hacer todas por separado, ¿no? Y sin embargo no tenemos miedo a usar un celular, no tenemos miedo, digamos, a usar un montón de cosas que en nuestra vida ya se presentan como algo normal. Entonces, pero sí cuando hablamos de una máquina automática, como que pensamos que tenemos que tener un montón de estudios, ser muy específicos, y en realidad es todo lo contrario. Siempre cuando se piensa en automatización, se piensa en que simplifique procesos y sea simple de manejar. Entonces, el miedo que le tenemos generalmente viene por ahí, por lo desconocido. Y también cuando hablamos de automatización es muy común pensar o escuchar a nuestros clientes que piensan que eso, bueno, es algo de muy largo plazo, es algo para el futuro, ¿no? Y es muy, esta frase, digamos, automatización, el futuro de la industria, me gustó porque en realidad cuando, desde los inicios de la historia, cuando se automatizó la primera revolución industrial, digamos, siempre la automatización fue el presente, no fue nunca el futuro. La gente siempre pensaba en ese momento la forma de resolver más fácilmente las tareas que tenía que hacer, y eso era la automatización. Entonces siempre lo asociamos como algo futuro, algo de largo plazo, algo que está por venir, algo que es un proyecto, pero en realidad es algo bien presente y es algo de todos los días. Necesitamos ser más eficientes, hacer los procesos de mejor manera, ¿sí? Entonces, ahí les dije una palabrita que es ser eficiente. Hace unos años atrás, nuestro invitado Gustavo García, que vamos a hablar ahora en un ratito, me hizo un comentario que tiene que ver con esto, y me dice, Gustavo, si vos sos ineficiente en tus procesos, digamos, si vos tenés muchos fletes, si vos tenés que fabricar las máquinas con tiempos de producción muy elevados, todo eso lo pago yo en el precio de la máquina. Y la verdad que tiene toda la razón, o sea, el costo de la ineficiencia en los procesos, ¿a dónde está? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, está en el precio del producto, ¿sí? Entonces, va a afectar muchísimo la competitividad que podemos tener de nuestro producto. Podemos tener un precio mucho mejor, mucho más competitivo, si somos eficientes en los procesos, ¿sí? Entonces,
¿En dónde está? Está en el costo y está en el tiempo que nosotros perdemos de vida, ¿sí? Porque el tiempo, cuando somos eficientes, básicamente los procesos que antes nos llevaban, por ejemplo, hacer una ventana nos lleva, por decir un ejemplo, 4 horas. Si en vez de hacerla en 4 horas, la puedo hacer en 3 o en 2, no quiere decir que esas 2 horas que yo me ahorro las voy a tener necesariamente que utilizar en la producción, sino que son 2 horas que tengo para jugar al tenis, para jugar con los chicos, para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que buscamos con la eficiencia es eso, es mejorar los procesos, ser más competitivos, o sea, siempre es un círculo virtuoso. Bien, acá hay algunos mitos que son los que yo quisiera hoy que cuando termine este seminario ustedes más o menos los tengan más en claro, ¿sí? Por ejemplo, significa que tengo que despedir parte de mi personal, eso es muy común escuchar que, bueno, yo ya tengo la gente hace años y si meto una máquina automática tengo que echar gente, o bueno, o la gente misma que tengo, si meto una máquina automática se va como a poner celosa, ¿no? Esto nos pasó a nosotros también. Digamos, hace 15 años cuando yo empecé en la empresa, estábamos nosotros metiendo nuestro primer centro de mecanizado, que con un montón de miedo, hasta compramos uno usado porque no sabíamos bien de qué se trataba, en qué nos estábamos metiendo. Y claro, la gente estaba asustada, están empezando a meter máquinas automáticas y nos van a reemplazar. Y bueno, en realidad eso es completamente, digamos, errado ese punto de vista. Y bueno, ahora más adelante vamos a ver, les va a quedar un poco más claro por qué. Y bueno, y la realidad es que hoy nosotros no tenemos casi ningún proceso que sea hecho con máquinas convencionales. Tenemos todo, desde el torneado, el mecanizado, hasta el rectificado de piezas, todo CNC, pues nos permite ser muchísimo más eficiente y, digamos, entrar al mercado con precios competitivos, posicionarnos en estos equipos automáticos que son los que ustedes van a trabajar compitiendo contra maquinarias que vienen de afuera, ¿no? Entonces, otro mito que tenemos, la automatización es para empresas muy grandes que hacen todo seriado, estandarizado. Ahora vamos a ver que no, eso es distinto, es diferente. No fabrico grandes volúmenes, ¿para qué voy a invertir en automatizar? Se refiere un poco al caso anterior. Y obviamente el costo, la amortización de estos productos es muy de largo plazo, entonces prefiero no meterme en esto, ¿sí? Estos son algunos mitos, tienen que ver con mi objetivo de hoy, que ustedes logren entender un poco que la cosa por ahí va por otro lado y que se lleven el aprendizaje como para repensar. Bien, vamos metiéndonos entonces más bien en la temática. Todo esto fue una pequeña introducción. Vamos a ir tratando de ir rápido, así se hace más dinámico. Tenemos más tiempo para la parte de preguntas con nuestro invitado. Bueno, cuando hablamos de fabricación de aberturas, generalmente tenemos 4 procesos básicos, ¿sí? Todos los que ya sean carpinteros convencionales lo tienen de memoria. Son medición y corte, por un lado, y por otro lado lo que es mecanizado en per se, digamos que es punzonado, retestado y copiado. Podemos hacer de esos 4 procesos podemos hacer 2 grandes grupos. El primer grupo, medición y corte. El segundo grupo, punzonado, retestado y copiado, ¿sí? 2 grandes grupos que son nada más ni nada menos que 2 máquinas, ¿sí? La cortadora automática, ahora vamos a ver distintos casos, y el centro de mecanizado. Todos esos procesos los podemos resumir en 2 máquinas. Y en la base les puse algo que hoy ya es algo completamente necesario, que son los software de cálculo, ¿sí? Hoy todo pasa por la computadora, por el software, digamos, todo pasa por ahí, es la base de todo. Y la verdad es que hace falta otro seminario para hablar de los software de cálculo, hay muchos. En el caso de OK Industrial tenemos el Smart Window 3D, que permite así a muy grandes rasgos hacer los presupuestos, hacer las órdenes de trabajo, mandarlo directamente a la máquina, ver los cortes que tiene que hacer y digamos, hacer mucho más fluido el proceso productivo, ¿sí? Hoy el software es la base de todo
y tenemos ganas de hacer un seminario acerca del software. Ya les digo, es un tema muy largo, simplemente les dejo esta idea, el software es la base, ¿sí? Nos vamos a enfocar en las máquinas para automatizar, ¿sí? Entonces, grupo 1, en el grupo 1, que tenemos medición y corte, vamos a empezar por las máquinas automáticas de un cabezal, ¿sí? Hay distintos tipos de máquinas de corte de un cabezal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Puma 400, que es una cortadora ascendente, y tenemos la Condor 550, que es una cortadora frontal, ¿sí? Ambas son automáticas, el disco sale de forma hidráulica, etc. Pero lo que yo quiero que veamos es cuál es el tipo de cortadora de un cabezal automática que necesito según mi producción, ¿sí? Yo soy carpintero de aluminio y tengo que decidir pasar de una cortadora convencional a una cortadora de un cabezal automático. Bueno, primero tengo que ver qué tipo de producción tengo. Por ejemplo, en el sur de la Argentina, en la Patagonia, la mayoría de las aberturas se hacen, son ventanas de abrir, puertas por el viento y el frío y demás. Se usan tipos de aberturas de abrir, ¿sí? Banderolas y demás. Ese tipo de aberturas tienen mucho corte a 45 grados, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? En la cortadora convencional tenemos que girar el cabezal todas las veces, y en la cortadora, por ejemplo, como en la Puma, que el disco viene de abajo, tenemos que girar todo ese cabezal cada vez que hacemos un corte en un sentido y en el otro, ¿no? Entonces, si mi producción va a ser principalmente cortes a 45 grados, lo más probable es que me haga falta una cortadora como el caso de la Condor 550, que es una máquina que tiene un cabezal que reclina de izquierda a derecha permanentemente a 45 grados en un sentido y en el otro, 90 también claramente. Entonces eso me va a dar muchísima agilidad en los cortes a 45 grados. La Puma 400 tiene otras funciones que no se pueden hacer con la Condor 550. Por ejemplo, me permite poner el disco paralelo a los respaldos de apoyo del perfil y me permite cortar un perfil longitudinalmente, ¿sí? Por ejemplo, las placas de las puertas, cortarlas a lo largo. Me permite cortar paquetes de perfiles porque los respaldos donde apoyan los perfiles se pueden llevar hacia atrás. Entonces, otra cosa, por ejemplo, las cortadoras ascendentes, la mayoría, están limitadas un poco en la altura del perfil que se puede poner. Entonces hay que tener también en cuenta el tamaño de los perfiles que yo voy a cortar. Y ojo con el diámetro del disco, no siempre el tamaño del disco indica una mayor capacidad de corte, es también cómo se aprovecha dentro de la máquina, y para eso siempre están los diagramas de corte, ¿no? Entonces fíjense que tenemos dos cortadoras de un cabezal automáticas, pero en realidad son para dos tipos de producciones diferentes, y tenemos que ver primero bien cuál o qué es lo que queremos cortar para ver cuál es la máquina que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Y ahora le voy a decir por qué motivo es esto. Pero primero, tenemos que ver que una cortadora de un cabezal, ya sea semiautomática o automática, el mayor tiempo, la mayor pérdida de tiempo la tengo en el posicionamiento del tope, ¿sí? O sea, el operario tiene que tomar el tope, llevarlo hasta una medida, bloquearlo, volver al frente de la máquina y seguir operando, ¿no? Y suma el tiempo de si tengo una máquina que tengo que cambiar el ángulo del cabezal, ese tiempo también se le suma, ¿no? Entonces, tiene lógica que en una máquina de corte de un cabezal automática tengamos un sistema de medición que por lo menos sea semiautomático o automático, para que el operario no tenga esa necesidad de caminar a lo largo de la máquina para ir a llevar el tope, que es donde suele estar la mayor probabilidad de errores, que es donde lleva el tope, se equivoca de medida o queda flojo y se corre, digamos, cosas que le han pasado a todos seguramente. Entonces, para evitar este tipo de cosas, es fundamental o es necesario tener un sistema de medición un poco más avanzado. Por ejemplo, hay sistemas de medición con manivela, donde el operario con una manivela va girando, el tope se va alejando, y en un display puedo ver la medida, y cuando llego donde quiero, bloqueo de forma neumática, ¿sí? Entonces, en ningún momento necesité moverme del frente de la máquina. O la opción, la mejor opción, la más veloz y la más precisa, un sistema de medición donde ya directamente ingreso en una pantalla táctil
la medida que quiero cortar y el tope se desplaza de forma muy veloz hasta la medida que indiqué y se bloquea de forma eléctrica. Entonces, esos son los sistemas más veloces y los sistemas más precisos. ¿Sí? Entonces, siempre tener en cuenta esta lógica. Tengo una cortadora de un cabezal automática, también tener un sistema de medición que acompañe el criterio de mejora en la producción, de automatización. Ahora viene la pregunta del millón. Siempre que sea automática, ¿voy a incrementar la producción aunque sea de un solo cabezal? Bien, nosotros, digamos, tenemos muchas veces la consulta después de adquirir una máquina, que el cliente por ahí nos dice, bueno, la verdad que yo esperaba que iba a aumentar la producción mucho más, pero bueno, estoy un poco mejor que antes, pero no tengo la misma producción, ¿no? Claro, lo que no tenemos que olvidar es que por más que sea una cortadora automática, sigue siendo de un solo cabezal, ¿sí? Entonces, siempre por cada corte definitivo tengo que hacer mínimo 2 cortes para llegar a la medida, ¿sí? Ni hablar si tengo que mover el tope de forma manual y eso también va sumando al tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que sigue siendo, por más que sea automática, una cortadora de un solo cabezal, ¿sí? Para eso vienen otras opciones que ahora les voy a mostrar más adelante. Pero pensemos que por ahí tal vez la mejora en la producción va a ser un poco más marginal, ¿sí? Pero tenemos muchos más beneficios de tener, aunque sea de un cabezal, una cortadora automática, porque nos va a mejorar en la calidad del corte principalmente, porque el disco sale de forma hidráulica, entonces no rebota contra el material, o sea, cuando el disco encuentra resistencia, cuando el accionamiento es manual, que el operario aplica su fuerza, tiene la tendencia a rebotar, es casi imperceptible, ¿no? Pero tiene la tendencia a rebotar. Y eso va afectando la calidad del corte, y que hablar de la durabilidad del disco. Entonces todo eso, al ser controlado y haber siempre una misma presión y una velocidad constante de avance, va a generar una calidad de corte mucho mayor. La seguridad también, fundamental, el tema de que, bueno, en las máquinas automáticas, el operario, ya las máquinas se construyen con un criterio que si no están las dos manos apretadas, los dos dedos apretando los botones, no se puede meter la mano, digamos, en el área de corte, y hoy por hoy la seguridad es fundamental en la producción, y las máquinas automáticas, sin lugar a dudas, son un centenar de veces más seguras que las máquinas convencionales, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de máquinas automáticas, tenemos que también no ver solo los tiempos de producción, sino también beneficios adicionales que trae para la producción, para la calidad de corte, para la duración del disco, para la seguridad de mis operarios. Cuando yo quiero trabajar con máquinas de un cabezal, donde realmente voy a ver una diferencia sensible en la producción, es cuando la cortadora de un cabezal está dotada de un sistema de alimentación automático, como en el caso de la imagen que vemos ahí, es la Leopardo 500, ¿sí? Esta máquina tiene un alimentador donde se coloca la barra de 6 metros, ¿sí? Y este es el cabezal que va realizando los cortes y se va reclinando de izquierda a derecha, según sea necesario, y el operario va aquí parado retirando los cortes terminados, ¿sí? Una vez que la máquina terminó, el operario ya retira el corte y lo coloca en la estantería. Acá sí es muy, pero muy sensible la diferencia de corte, por más que sea de un cabezal. Pero pues le estamos agregando un alimentador que hace a la vez de medición, ¿sí? Porque ese carro avanza según la cantidad de metros o milímetros que haya que cortar, ¿sí? Vamos a ver un pequeño videíto. Un segundo, ahí está. Bien. Vamos a adelantar un poco. ¿No? Entonces tenemos acá, como vemos, una mesa de alimentación, un carro alimentador, que es el que veíamos ahí, el cabezal de corte, ¿sí? Una pantalla táctil donde básicamente lo que tenemos es una computadora que permite conectarse a la red de la empresa, y ahí vamos a ver, digamos, toda la planilla de cortes tal cual como se vería en la computadora de sus oficinas, ¿sí? Entonces acá sí, ese carro alimentador, como ven, va alimentando los cortes,
va reclinándose a medida que sea necesario, ¿sí? Sin intervención en ningún momento del personal, y el operario retira, una vez que está finalizado, el corte de la mesa de salida, ¿sí? Este tipo de máquinas también tiene una ventaja que nos permite hacer cortes de accesorios de forma seriada, de 1 milímetro hasta infinito, cortes a 45 muy pequeños, ¿sí? O sea, tiene características que no se pueden suplantar con una máquina de mayores dimensiones, como la que les voy a hablar a continuación. Entonces, como siempre, con el cliente en este tipo de máquinas, nosotros evaluamos bien cuál es el tipo de perfil, el tipo de producción que tiene que hacer, porque estas máquinas muchas veces también no son solo para carpintería de aluminio, sino también para iluminación, tenemos clientes en muchos rubros, y evaluamos conjuntamente el mejor equipo según sus necesidades. Entonces, vamos a continuar. El siguiente es el caso ideal en el campo, dentro de lo que es el grupo 1, que es medición y corte, ¿sí? Acá ya llegamos a lo que se considera el tope en cuanto a posibilidades de mejora de la producción en el grupo 1, que son las cortadoras de 2 cabezales, ¿sí? Cortadoras de 2 cabezales, tenemos obviamente 2 cabezales, como vemos acá, un cabezal de corte, otro cabezal de corte. Uno está fijo siempre en la misma posición y el segundo cabezal se desplaza de izquierda a derecha a lo largo de los 5 metros de la máquina, ¿sí? Entonces, la barra del perfil va completa sobre la máquina desde el primer corte, ¿sí? Una de las dudas principales en este tipo de máquinas, por lo general, es, no, pero no tengo el espacio que requiere esa máquina en mi taller. Bueno, la máquina esta no ocupa más lugar que el que necesito de una máquina convencional a la que hay que ponerle un tren de alimentación, uno de medición, más lo que mide la máquina, terminan siendo como 7 metros, y esta máquina mide 5 metros y medio, así que está ocupando el mismo lugar o menos, entonces no es, el perfil va completo siempre desde el primer corte completo sobre la máquina. Lo que permite esta máquina, como el nombre lo indica, es que con los 2 cabezales es realizar los 2 cortes simultáneos y el perfil, la medida final del perfil, queda entre los 2 cabezales, ¿sí? Entonces, ya sea un corte de 400 milímetros o de 5 metros y medio o 6 metros, la máquina no tiene problema en cuanto a tamaño de corte, siempre queda el corte terminado, ¿sí? Los 2 cabezales, según el tipo de configuración con el que está hecha, esta máquina en particular que es automática, cortan los 2 cabezales, ¿sí? O si no, corta uno y después el otro. Pero lo importante es que siempre sale el corte terminado en un solo corte, ¿sí? Y ahí está la gran diferencia en cuanto a las cortadoras de un cabezal, y acá sí podemos esperar tiempo de producción de la mitad del tiempo de la cortadora convencional. Vamos a ver un breve videito. Aquí tenemos, les voy mostrando algunas cositas. Bien. Tiene el mismo sistema computarizado para conectar a la red de la empresa, es un Windows, es un sistema completamente estándar, donde vemos ahora con un poco más de detalle en un slide que sigue, tenemos básicamente lo mismo que vemos en el optimizador de cortes o en una planilla de cortes que nosotros querramos hacer ahí mismo, la podemos crear en el momento, no hace falta tener un optimizador, aunque la máquina es compatible con todos, pero básicamente podemos ejecutar una lista de cortes con cortes de distintas medidas sobre la misma barra, y el cabezal se va reposicionando, va cambiando los ángulos de corte, todo de forma automática, sin intervención del operario, ¿sí? Tiene una gran capacidad de corte, pues nosotros ponemos discos de 500 milímetros, los discos de nuevo son hidráulicos, el avance, y avanzan la cantidad de milímetros que yo necesito para el tamaño de perfil, por ende no necesito esperar a que salga el disco completo, puedo hacerlo salir solo la cantidad de milímetros necesarios. Bien, a grandes rasgos esto es de lo que se trata la cortadora de 2 cabezales. Obviamente, como les decía antes, puedo entrar en muchos más detalles, hay mucha más información, pero lo importante en este seminario es que entendamos las distintas tecnologías y cómo se aplican al caso particular de cada uno de ustedes. Bien,
Cortadoras de dos cabezales. ¿Y por qué no una manual o una semiautomática? Bien, yo lo que les acabo de mostrar es una cortadora completamente automática, ¿sí? Ahora, uno de los mitos que decíamos al principio es, bueno, yo no tengo una producción seriada, hago todo a medida, como suele ser el 99% del mercado argentino, por lo menos, y de nuestros países vecinos también. O sea, son muy pocos las empresas que hacen, por ejemplo, para grandes cadenas de supermercados, ventanas todas iguales una tras de la otra. La mayoría de las miles y miles de carpinterías que hay en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, son todas carpinterías pequeñas que hacen muchos cambios de medida. Entonces, ¿dónde voy a tener yo el ahorro de tiempo? Digamos, en una cortadora de dos cabezales donde yo el cabezal móvil lo tengo que mover hasta una posición, bloquearlo, si es a 45 tengo que reclinar los cabezales uno por uno, o en una cortadora que hace todo eso sola, ¿sí? Claramente, si mi producción es a medida, donde yo tengo muchos cambios de medida todo el tiempo, no me sirve una cortadora manual de dos cabezales o semiautomática de dos cabezales, ¿sí? Porque todo ese tiempo que yo me necesito ahorrar en los cambios de medida los estoy perdiendo cuando tengo que posicionar los cabezales. Parece lo contrario a la lógica, pero es completamente así, ¿sí? Las semiautomáticas son para producciones seriadas donde todo el tiempo corto la misma medida sin cambiar, y las automáticas son para producciones a medida. La prueba está que en Argentina, por lo menos, hay más de 110 doble cabezales de la masa automática entregadas a la fecha, y nunca fabricamos una semiautomática. Porque cuando le explicamos a los clientes esto, siempre claramente lo ven como que tiene toda la lógica, que es como debe ser, ¿no? O sea, queremos ahorrar tiempo, no queremos estar igual que con una cortadora de un cabezal donde tengo que hacer todo a mano. Entonces, bueno, justamente ahí es donde está el ahorro de tiempo, en que todos esos movimientos sean automáticos. Acá está lo que yo les decía, es una pantalla de la máquina esto, lo que vemos acá acá van las barras de los perfiles, pueden haber muchísimas, ¿no? Pero acá vemos cortes de distintas medidas, esto según el largo de la barra va a tener distintas medidas, distintos ángulos, y a medida que se ejecuta la orden de compra, la orden de producción, va a ir el cabezal cambiando de medida de forma automática y se van a ir acomodando los cabezales, todo a medida que el operario avanza el perfil y alimenta la máquina, ¿sí? Bien, acá les muestro una comparativa de cortadoras de lo que son las semiautomáticas contra la automática. Como verán, digamos, acá, digamos, este cabezal hay que desplazarlo manualmente, los cabezales hay que girarlos de forma manual también. Entonces, claro, si yo tengo 2 o 3 cambios de medida por día o por semana, obviamente no necesito hacer una inversión en una máquina de estas características, una automática, porque tengo muy poco tiempo en mi producción dedicado al cambio de medidas, ¿no? Caso contrario, es el 99% de las demás carpinterías donde eso sí es un factor determinante y necesitamos ser lo más ágiles posibles en eso si queremos ahorrar tiempo y ser más eficientes. Bien, ahí tendríamos resuelto el tema de lo que son las cortadoras automáticas, que son el grupo 1. Pasemos al grupo 2, que es el que, como decíamos al principio, nos simplifica lo que es mecanizado de punzonadoras, copiadoras y retestadoras, ¿sí? Todos esos procesos dentro de una sola máquina. Vamos a poner un videito que tiene ya sus años, pero me gusta de este video. Este fue un centro de mecanizado, el más pequeño que fabricamos, pero en este video mecanizamos distintos materiales, ¿no? Pero básicamente lo que quiero que veamos en este video es que es una máquina donde tenemos un cabezal que se desplaza a lo largo, hacia arriba y hacia abajo, lo que llamamos los ejes, ¿sí? Cuando hablamos de centros mecanizados hablamos de 3 ejes, de 4 ejes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Los ejes son esto, ¿no? Por ejemplo, la rotación esta que estamos viendo acá de la bancada, donde va el perfil apoyado, eso es un eje, se llama eje W, que gira eléctricamente en un sentido y en el otro, que se posiciona en el ángulo que nosotros queremos mecanizar el perfil, ¿sí?
Otro eje, por ejemplo, es el movimiento del cabezal de izquierda a derecha, ese es el eje Y, el movimiento del cabezal hacia arriba y hacia abajo para perforar el material y mecanizar, y el movimiento de frente, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama un centro mecanizado de 4 ejes CNC, porque cada uno de esos 4 movimientos está comandado por una computadora, ¿sí? Hay versiones de 3 ejes donde, o sea, ¿qué quiere decir? Que uno de los ejes, por lo general el de la rotación de la bancada, en vez de ser comandado por una computadora, es comandado de forma semiautomática o con un pistón neumático, o sea que el operario lo tiene que ejecutar. Entonces ahí pasamos a hablar de 3 ejes, porque son los otros 3 que quedan computarizados, ¿no? Para hablar un poco de terminología, cuando hablamos de estas máquinas son un poquito más complejas, digamos, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Hablamos de ejes, acá es una máquina de 4 ejes CNC, porque como ven, reclina, o sea, gira por ejemplo, tenemos que hacer el agujero de boca llave de picaporte y luego el encastre de la cerradura. Perfecto. La máquina misma me coloca el perfil en los distintos ángulos que yo necesito, ¿sí? Ya sea 180, o sea, 0, o después 33 grados, o 45 grados, o menos 90, completamente volteado, digamos, bueno. Y a la vez nos permite retestar las puntas, por ejemplo, el caso de la retestadora, permite hacer los encuentros de los paños fijos, de la piel de vidrio, etc. Porque tiene la capacidad de almacenar internamente, en este caso, 6 herramientas. Entonces yo puedo diseñar sobre el perfil, que es una cosa muy fácil, esa la mayoría de los miedos que hay en estas máquinas es que, bueno, va a ser muy difícil de programar, voy a necesitar a alguien muy capacitado, y en realidad en un día o menos estas máquinas se aprenden a usar perfectamente. Y el criterio de funcionamiento es tomar o importar un perfil al software que comanda la máquina. Sobre ese perfil vamos a hacer los dibujitos y los guardamos, ¿sí? Quedamos, no sé, por ejemplo, el perfil 6234, le hacemos los mecanizados de cierre lateral, pestillo, escuadra si la llevara, todo eso. Lo guardamos, ya nos queda, no es que lo tenemos que hacer todas las veces, y vamos asignando herramientas, es decir, distintas fresas con las que queremos que realice esos mecanizados. Y después ponemos el perfil en la máquina y la máquina va a ir sola a tomar las herramientas, por ejemplo, el fresolín largo de 8, toma ese fresolín, hace el mecanizado que nosotros asignamos a hacer con esa fresa. Terminado ese mecanizado, si lo tiene que cambiar por otro, lo cambia de forma automática, vuelve, ¿no? Entonces, como verán, reemplazamos prácticamente todo lo que es posterior al corte con una sola máquina que nos hace todo y sacamos el perfil terminado, ¿sí? Ahí, a ver si podemos mirar acá un poquito más en el software. El software es un software que hemos desarrollado nosotros también, o sea, está todo en español. Tenemos, digamos, ingeniería no solo en lo que es mecánico, sino también en lo que es software, ¿sí? O sea, el software que comanda la máquina en sí lo hemos diseñado nosotros a lo largo de los más de 10, 12 años que fabricamos estas máquinas. Entonces empezamos desde una versión muy básica y a medida que nuestros clientes iban necesitando hacer cosas nuevas, las fuimos incorporando y fueron quedando como estándar, es decir, no es un software complejo ni tiene 20.000 funciones que nunca vamos a usar. Está bastante pulido y está muy funcional, y hay más o menos en Argentina por lo menos unas 65 máquinas de estas trabajando, entonces está muy probada la tecnología también. Bien, entonces bueno, hacemos ese énfasis acá, principalmente que es muy fácil de programar, no hay que tenerle miedo, no es un impedimento. Fabricamos 3 modelos de estos centros de mecanizado. El que estábamos viendo recién es el más pequeño de todos. Me interesaba ese video porque podíamos ver justo bien todos los movimientos, pero también hay una versión económica donde en vez de tener 4 ejes, como les comentaba recién, tiene 3 ejes, entonces ya es un poco más económico.
en vez de tener cambio automático de herramientas, eso que veíamos que va, busca la herramienta sola, la trae, etcétera, lo hace el operario cambiando los conos de forma manual. Eso también le quita un poco de complejidad técnica a la máquina, la hace más asequible. Y después está el estándar, el 2600 y el 3500, que son estas versiones abiertas de centro mecanizado, ¿no? Ya les digo, no quiero entrar en características técnicas muy detalladas, porque ahí se imaginarán muchísimas, pero sí les quiero mostrar los videos y los modelos, porque esto va también un poco según el tipo de abertura que ustedes hagan, ¿sí? ¿Por qué hay diferentes modelos y no hay una sola, ¿no? Bueno, esto es porque hay distintos largos de bancada. El largo de la bancada es el que podemos ver acá, ¿no? El largo de punta a punta. Entonces, no es lo mismo un centro para alguien que hace carpintería de aluminio solamente, que alguien que hace carpintería de aluminio, pero también hace un porcentaje elevado de frame o piel de vidrio, donde los perfiles para la entrelosas tienen más o menos 3200 milímetros. Entonces sería ideal tener una máquina que me permita mecanizar esos 3200 milímetros de una sola pasada sin problema. En cambio, en los anteriores lo tengo que hacer en dos porque tienen 2600 milímetros. Entonces, bueno, tenemos que tener una serie de cosas. Para eso nosotros realizamos el asesoramiento desde la fábrica y elegimos conjuntamente con el cliente el modelo que mejor se ajusta a sus necesidades. Estos entonces, les decía, son las versiones abiertas. Así todos son máquinas muy modernas en cuanto a la tecnología que tienen, reconocimiento óptico de mordazas, tienen una serie de cosas que las hacen muy, muy interesantes en cuanto a la tecnología disponible a nivel mundial. Estas son algunas generalidades, bien, que no quiero entrar demasiado en detalle, pero acá está lo principal, ¿no? Lo fundamental, lo que hay que ver cuando elegimos una máquina de esta. Siempre decimos, llámenos, nosotros los asesoramos, nos gusta asesorar a la gente y que compren la máquina que verdaderamente necesitan, ¿no? Entonces, les vamos a decir las cosas como deben ser. También desde el punto de vista de un fabricante, con nosotros también cuando fuimos automatizando toda nuestra producción, créame, también hemos comprado máquinas mal, entonces sabemos en lo que no nos quisiéramos volver a equivocar, y esto es elegir bien la máquina, que es algo que compramos y lo vamos a tener muchísimos años, y necesitamos respuesta, necesitamos servicio técnico, necesitamos un respaldo, y bueno, entonces para eso estamos, para ayudarlos a ver bien qué es lo que necesitan, y les vamos a dar siempre bien toda la información. Y luego pasamos a los centros de mecanizado carenados, que le decimos nosotros, ya son cerrados. Ya nos permite trabajar con máquinas de mayor envergadura, de mayor tamaño. Entonces acá los cerramos directamente, también por motivos de seguridad. Al ser una máquina más grande, desplaza muchos más pesos, entonces la hacemos cerrada. Este es el modelo más grande que fabricamos dentro de lo estándar, ¿sí? Ahora Diego, mi socio gerente de ingeniería, que va a continuar la charla en unos instantes más, les va a contar los desarrollos especiales, y él va a entrar brevemente en detalle con algunas cosas especiales que hacemos, porque lo que yo vengo mostrándoles hasta ahora es lo estándar, ¿sí? Entonces, como nosotros somos fabricantes, también hacemos cosas a medida, es decir, pasa que de repente, bueno, este centro me queda chico, necesito uno de 10 metros, con más cambios de herramientas, y bueno, no está fuera de nuestras posibilidades técnicas asumir ese tipo de proyectos. De hecho los hemos hecho, y ahora en unos momentos Diego les va a explicar un poco más. Es muy interesante lo que él nos va a mostrar, pero no quería dejar que ustedes vean estos, ¿no? Que son los centros de mecanizado más grandes. Entonces acá siempre ya hablamos de 4 ejes, CNC, guías prismáticas en todos los ejes, doble tope, el carenado, rotación eléctrica, tiene más cantidad de herramientas de cambio automático. Bien. Entonces, como les decía, los voy a dejar ahora con Diego. Diego es el socio de OK Ingeniería, socio mío a la vez, gerente de ingeniería. Hace 12 años que trabaja con nosotros, desde el momento que iniciamos esa planta en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Él en este momento nos está participando desde allá.
hace más de 25 años que se dedica al desarrollo de maquinarias automáticas. Antes de empezar a trabajar con nosotros, él junto con un socio que también trabaja con nosotros, fabricaban automatismos para la industria en múltiples rubros, y desde ese momento que nos asociamos, trabaja con nosotros para el mercado de las aberturas de aluminio, de PVC, de BH y demás. Así que sin más, Diego, te dejo la charla y, Bueno, y te escuchamos con atención. bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi rol dentro de la empresa desde su nacimiento es básicamente la ingeniería, el desarrollo de maquinaria, y de lo que les voy a hablar es de la parte de maquinarias que no pertenece a lo estándar. O sea, nosotros usamos nuestra capacidad de desarrollo para hacer máquinas orientada a cualquier proceso y a cualquier solución dentro de cualquier rubro de la industria. En este momento estamos viendo un video, por ejemplo, de una máquina de tipo router para mecanizado de paneles de policarbonato. Esto es un cliente que fabrica elevadores, ascensores domiciliarios, y necesitaba en uno de sus procesos mecanizar paneles, cortar paneles y fresar paneles de policarbonato. Y nosotros hemos desarrollado este router que tiene un software hecho a la medida del cliente. Está compuesto por un sistema de pórtico con ejes de correa dentada, por servomotores, tiene un usillo de alta velocidad con cambio automático de herramienta, tiene rotación del eje, o sea, orienta la sierra en función del corte. Tiene una mesa por sistema de vacío para sujeción de pieza, y es una máquina equipada con una tecnología prácticamente de lo que se puede ver en una máquina que venga de Europa. Lo que tienen de importante estos proyectos es que están hechos a la necesidad del cliente y del proceso. Lo que nosotros hacemos es encarar el proyecto con el objetivo final, que es que la máquina produzca y haga exactamente lo que el cliente nos pide, pensando en cómo se va a operar la máquina, o sea, quién la va a manejar, para no hacer algo complicado. Esa es una de las ventajas nuestras respecto de equipos que vienen de otros lugares del mundo que se manejan con otras formas, y la gente está un poquito más acostumbrada. Nosotros estamos más preparados para que la gente nos entienda y para hacer los software mucho más amigables. Además de este equipo, nosotros hemos hecho máquinas. A ver, esta es una máquina para un cliente que fabrica equipamiento para equipos de frío, digamos, industriales, evaporadores de frío industriales, o sea, hay mucho proceso de tubería, y necesitaba una máquina para específicamente mecanizado de tubos de acero inoxidable y cobre, que usan para los colectores de los equipos de frío. Muchas veces pasa que son máquinas que son tan específicas que hay a lo mejor un fabricante en el mundo que las hace, o dos, o directamente no vienen. Hay que adaptar maquinaria estándar, es sumamente complejo. Y bueno, nosotros acá en Rafaela tenemos la ingeniería como para desarrollar, sobre todo en el rubro del mecanizado liviano y semipesado, que es el rubro con el que más experiencia contamos, pero también podemos entrar en otros rubros. Esta es una máquina que tiene también un cuarto eje, similar a lo que vieron en las máquinas nuestras. Tiene, a diferencia, un usillo que, en lugar de ser un usillo de alta velocidad, es un usillo más pesado, de menos revoluciones, de mucha mayor rigidez, porque hay que mecanizar tubos de inoxidable, trabajan a menos vueltas,
tiene un sistema de lubricación continua, tiene un sistema de mordazas, como se ve en el video, autocentrantes, que son realmente una joya tecnológica, porque había que tomar los tubos con una centricidad bastante precisa, controlar la fuerza de la sujeción para no deformar. O sea, es una morsa que se hizo con sistema de posicionamiento servoasistido. Y realmente es una máquina muy interesante. Toda la estructura de las máquinas nosotros la hacemos en chapa plegada, con una estética que la hace muy similares a lo que se puede ver en otros mercados. El software es vital, el desarrollo de software nuestro nos permite, en casos como estos, resolver, por ejemplo, rutinas de mecanizado complejas que requerirían mucho tiempo de preparación, y como nosotros tenemos la posibilidad de adaptar los software de la máquina, en este caso, por ejemplo, el cliente necesitaba hacer algunos mecanizados especiales, de boca de pescado, de empalmes donde había que soldar piezas en los tubos, que se resolvieron una vez que se hizo todo el ensayo y se encontró la manera correcta de hacerlo. Esas rutinas de mecanizado se guardan y el operario simplemente las llama con una línea muy sencilla del programa. Tanto la máquina anterior como esta máquina y todas las máquinas nuestras CNC están manejadas por código de procesamiento de máquina estándar, un código GISO, que es el código internacionalmente utilizado, y pueden funcionar con cualquier software CAD/CAM. Si bien nosotros tenemos un software desarrollado, como decía Gustavo, para nuestro centro mecanizado, a lo que se refiere a las aberturas de aluminio, todas las máquinas están preparadas para trabajar con cualquier otro software. Es una máquina que va a mecanizar también tubos de cobre, que ahora se está haciendo una reforma. Esa es otra de las ventajas nuestras, o sea, el equipo al estar producido en Argentina y estar diseñado completamente acá, no solamente resuelve cuestiones primarias, digamos, de la primera necesidad, sino que con el tiempo permite ir haciendo reformas, y es muy elástico, digamos, o sea, se pueden hacer procesos nuevos en la misma máquina, y nosotros tenemos el servicio de ingeniería disponible para hacer muy simple la adaptación. En el caso de la máquina anterior, se iba a mecanizar cobre y se hacen algunas reformas de software para mejorar las rutinas. Bueno, esta otra máquina es también para el cliente de los elevadores, y es una máquina que también tiene un cuarto eje y un usillo muy similar a la máquina anterior. Es un usillo también de alta potencia, a baja vuelta, refrigerado por aceite. El software es muy similar, es un software de código G, cambiador de herramientas automático, y tiene en particular un cabezal, un cuarto eje, con un motor de posicionamiento angular de elevada precisión, o sea, repite el ángulo de posicionamiento de una manera pero muy precisa y sin juego, porque lo hace en forma directa, un servomotor, sin haber caja de engranaje ni transmisión alguna. Esto permite, por ejemplo, la utilización de esta misma máquina o este sistema, no solamente para un mecanizado de este tipo, donde hay que hacer mecanizados a distintos ángulos, sino, por ejemplo, instalar un sistema de sujeción de piezas individuales en distintos ángulos y ir realizando distintos procesos de mecanizado a la misma pieza con una muy buena repetición en el posicionamiento angular. Con otro sistema eso es muy difícil de lograr, porque tanto las transmisiones mecánicas, por ejemplo, las transmisiones mecánicas generan juegos, desgastes, lo que hacen que la precisión se pierda, y a su vez es muy difícil lograr el ajuste fino. Esta es una máquina
también tiene lubricación externa, bancada plegada, tiene las morsas neumáticas. Como les decía, con el tema del software, también está adaptado a la necesidad del cliente. Este software ya se le entregó preprogramado, todos los programas de las piezas estándares del cliente están preprogramadas, y a su vez permite que el cliente haga la reforma que quiera necesaria. Básicamente nosotros en el rubro de la ingeniería específica, las ventajas con las que contamos, como les mencionaba en algunos de los videos, con respecto al hecho de estar cerca, la ingeniería local está cerca del cliente. Es muy difícil en una máquina especial ponerse de acuerdo si uno no interpreta bien lo que el cliente quiere o no conoce cómo se trabaja. Culturalmente nos encontramos en lo mismo, digamos, entonces es mucho más fácil que alguien me transmita algo a mí que yo lo interprete, manejando el mismo idioma y entendiendo mejor cuáles son las necesidades del mercado nuestro. A su vez, el hecho de que muchas veces hay que hacer ensayo, hay que hacer pruebas, o sea, si habría que mandar alguna pieza a hacer una prueba con una máquina de afuera es muy difícil. Nosotros en muchas ocasiones hay procesos que se ensayan, se realizan pruebas, y con esas pruebas después se resuelve la ingeniería más precisa y más certera para resolver el funcionamiento. En cuanto a las consideraciones generales, por ejemplo, al desarrollar una máquina especial, lo que nosotros hacemos es, el primer objetivo es entender qué es lo que el cliente necesita como producto final, digamos, como objetivo final del proyecto, de la máquina que está necesitando. En base a eso se evalúan una serie de cuestiones, como por ejemplo, en muchos procesos, como son procesos nuevos, porque son máquinas para hacer algo que no existen, o que hay que inventar el proceso, lo que se trata es de tratar de tener en el diseño todas las variables necesarias en la máquina para poder ir tocando distintas variables en los momentos que hay que ajustar la receta, digamos, para que el producto final salga terminado con todos los requerimientos. Todo esto hay que hacerlo pensando en que la máquina se tiene que producir en Argentina, con la mayor cantidad de materiales posibles nuestros, con las maquinarias que nosotros contamos y los procesos con los que nosotros contamos. Hay que tener en cuenta cuestiones de operabilidad, de quién va a manejar la máquina, que no podemos hacer algo demasiado complicado porque también es difícil. Y en cuanto al futuro de la ingeniería en los procesos de fabricación de aberturas, estamos en un momento complicado para hacer alguna futurología, pero es un tema que ha evolucionado mucho en los últimos años. Nosotros lo hemos visto en los 12 años que tenemos de vida de la empresa. Hemos visto cómo ha progresado muchísimo la implementación de tecnología en el rubro de la abertura. Hay muchos clientes que en poco lapso de tiempo, en un par de años, han hecho transformaciones increíbles en los procesos. Han arrancado a lo mejor con una doble cabezal y han terminado en muy poco tiempo con sistemas automatizados de mecanizado y hasta en algunos casos con PVC, sistemas de soldado de cabezales múltiples, o sea, mucha implementación de tecnología. Si uno tendría que hacer tener una idea de a dónde vamos con el futuro, y lo más lógico sería pensar que vamos a ir en algún sentido similar al que ya están hace un par de años o más en otros lugares como Europa, donde se utiliza muchísimo más los sistemas completamente automáticos, no solo desde el inicio del proceso, desde el corte, el mecanizado, sino inclusive en el caso del PVC, por ejemplo,
el proceso completo. En el aluminio, si bien es un poco más complicado, se pueden agregar también mesas de armado, hay una buena tendencia a ir automatizando cada vez más. Bueno, buenísimo, Diego. Muchísimas gracias por toda la información desde el punto de vista mucho más técnico. Si me permitiste, te completo una cosita. Sí, Que en muchos nos ha pasado que después algún desarrollo especial se terminó convirtiendo en un producto sí, estándar, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que veíamos este router, ahora un cliente lo vio y lo estamos haciendo para Lucobond en forma vertical para las placas de aluminio compuesto, creo que se usan para los frentes de edificios, ¿no? sí, es una máquina, la verdad que es un proyecto, hablando en lo tecnológico, para nosotros de lo más lindo, eh, ya que es una máquina grande, de proceso completo, digamos, tiene fresado en B, tiene corte, tiene calados, tiene un cabezal con cambio de ornamento automático y orientación de herramienta, tiene un sistema de sujeción de pieza también muy tecnológico porque hay que sujetar la pieza con mucha más firmeza. Eh, Sistemas de traslación y de posicionamiento precisos, dinámicos, o sea, es un trabajo interesante. Sí, sin lugar a dudas estamos justo con un lindo desafío por delante con ese equipo para una función distinta al original, pero bueno, básicamente lo importante del mensaje es que bueno, podemos hacer cosas a la medida y si ustedes tienen procesos específicos los podemos siempre analizar y ver la manera de ayudarles con este paso a la automatización. Gracias, Diego, y bueno, voy a continuar ahora con la última sección que dedicamos de este seminario, que es la entrevista con nuestro invitado especial, Gustavo García. Eh, Ahí lo veo conectado. Bueno, me pareció una buena idea eh, como broche de oro tener un invitado que no nos va a dejar mentir con todo lo que acabamos de explicar. Gustavo García es el dueño de Naos Aberturas de Aluminio, es también el creador del sistema patentado Heater System, que es un sistema, bueno, ahora él nos va a comentar un poco mejor de qué se trata, pero además de todo lo que él es un amigo de la casa, una persona que ha crecido con nosotros desde los inicios hasta hoy, que tenemos el orgullo de decir que está equipado, que nos ha elegido a nosotros para sus máquinas. Así que a medida que charlamos con él, nos vamos a sacar algunas de las dudas más comunes que se le presenta al carpintero de aluminio cuando va a incorporar la tecnología a la producción. Bien, hola Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas por Córdoba? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la bien. invitación. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias, Gustavo, para brindarte para esta breve entrevista. Vengo a robarte un poco el tiempo esta tarde. Porque me parece muy interesante. Vos empezaste de cero, empezaste con la funcionadora, con la copiadora, con las máquinas convencionales. En algún momento tomaste la firme decisión, diste el paso, te empezaste a automatizar, así que ¿quién mejor que vos para darnos la perspectiva en todo esto que estuvimos hablando desde el punto de vista de fabricante? Pero primero, si te parece, contanos un poquito quién es, qué es Naos Aberturas, a qué te dedicas, qué haces, qué obras más o menos. Danos una introducción. Bueno, primero te cuento que me preguntaste recién por cómo están las cosas en Córdoba. Estamos pasando a la etapa 5 Live. No quiero dejar de comentar. Después en lo económico está traccionando, empezando a traccionar, se empiezan a ver muchos presupuestos, así que creo que hay que prepararse un poco. Bueno,
Nosotros hacemos aberturas de una franja amplia. Lo más económico nuestro lo hacemos con manijas multipunto, o sea, no hacemos nada que no funcione, decimos, ¿no? Y tratamos siempre de ir a la alta prestación, hicimos líneas Tecnal francesas, tenemos este sistema de heater windows, que es un sistema de calefacción que hemos sorprendido a más de algún arquitecto y hemos sorprendido también a algunos clientes por cómo funciona, ¿no? Eh, Gran parte lo hacemos porque tenemos bueno, las máquinas que nos acompañan para hacer procesos muy precisos, ¿no? Nosotros en el 2007 compramos el primer centro mecanizador, que no era OK, porque OK todavía no lo hacía, pero bueno, era un Tecna italiano. Empezamos con eso, era una cortadora doble cabezal básicamente, que todavía la tenemos. Sí, ahora nos contás un poquito más de eso. Bueno, veo, digamos, veo que la mayoría de las obras que vos hacés son a medida y no son estándar, por lo que me decís, ¿no? Te enfocás a la alta producción y generalmente te enfocás a la alta prestación y eso generalmente son siempre obras a medida. Digamos, entonces, mencionando un poco esto del mito que decíamos antes, digamos, ¿por qué si te dedicás a las aberturas de alta prestación decidiste automatizar la producción? ¿Cómo pasó eso? Bueno, lo que buscamos y en estas grandes luces que tenemos, que los arquitectos, por suerte, hacen ventanas grandes, ¿no? Y puertas Necesitamos, grandes. claro, esa mide 5,27 m de altura. Y decimos que no entra una hormiga colorada, porque está con un sistema de felpas, y bueno, el ingreso es con cerradura digital, huella digital o clave. Sin precisión, estas cosas es muy difícil hacerlas. Que pasamos a hacer algo muy artesanal. Y bueno, el aluminio es un negocio de volumen y el volumen te lo permite la precisión de las máquinas y la velocidad de las máquinas, porque no solo es el tiempo que lleva la máquina, la automatización que ahorrás, sino que cuando empezás a armar te das cuenta que todas las piezas coinciden en su lugar. Nos permitió hacer líneas como Tecnal, eh, eh, que llevan es un sistema muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, tanto con las cortadoras como con el centro de mecanizado pudimos realmente hacerlas muy precisas, sin defectos, con terminaciones muy finas y con clientes conformes, ¿no? ¿Y cómo te fuiste equipando a lo largo del tiempo? Es decir, desde que empezaste de cero con las primeras máquinas convencionales, ¿cómo viste el proceso de incorporarte producción? Creo que cuando me decías antes que vos empezaste con un centro de una firma que no existe más, que es Tecna, creo que te referís a la doble cabezal y después la reemplazaste, pero Claro. ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste Yo desde soy un, desde las máquinas básicas hasta hoy? yo soy un técnico en automotores y bueno, por supuesto uno cuando ve cómo se producen los autos o entiende cómo se producen los autos y de repente haces abertura y bueno, tendés a eso, ¿no? A automatizar como se automatizan las líneas de producción de los autos, ¿no? Con la salvedad de que las líneas de producción hacen todo igual y nosotros necesitamos, de hecho hacemos 100 toneladas por año de ventanas y son todas diferentes, ¿no? Pero bueno, empezamos con las clásicas, con las punzonadoras manuales, ni siquiera neumáticas, con la cortadora de un cabezal, con una mesa de medición que teníamos que ir caminando, mover la medida y bueno. De a poco, cuando compramos este primer centro de mecanizado de Tecna, que después, bueno, lo tenemos solo para premarcos ahora, porque
la empresa ya no está más, no nos brinda el servicio de si se nos rompe algo o algún componente, así que lo cuidamos, lo llevamos ahí despacito. Y bueno, fue una experiencia, la verdad que reveladora, sobre todo por la precisión, ¿no? Precisión, y descubrimos la velocidad no está tanto en el corte en sí, o sea, si ganás, en el proceso en sí de la automatización, sí se gana, pero de ahí hacia adelante, en cada etapa, lográs ganar segundos, inclusive en la instalación. Cuando vos tenés una ventana que sale exactamente de la medida, nosotros, bueno, tenemos probadores en la fábrica, cada ventana sale, se hace una prueba, se coloca, se instala en un probador, hacemos la prueba, entonces medimos muy preciso, entonces cuando entra, si por ahí tenemos 2 milímetros, posiblemente no entre, no, como las fabricamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a automatizar, empezamos a descubrir todas estas bendiciones de la precisión, de la velocidad, de que no empezamos a dejar de tener problemas, aunque una manija floja, o cuestiones que hoy no tenemos esos problemas. Ayer, mira, te cuento que ayer nosotros estamos por lanzar un nuevo producto al mercado, que creemos que va a ser bastante revolucionario, después les cuento, o ya tendrán noticias. Ayer mi gente hablaba de corregir 2 décimas, ¿no? Un proceso, corregirlo 2 décimas. Claro. Yo sé que a veces el perfil de aluminio tiene más de esa tolerancia, pero bueno, de repente la gente también se engancha con eso, ¿no? Claro, sí, es la ventaja de la tecnología. Bueno, y justo estamos viendo algunas máquinas, el centro de tu fábrica y la doble cabezal de tu fábrica. Entonces, claro, hablando de eso, de la precisión, ¿hay alguna obra que no hubieras podido hacer sin esta tecnología que tenés hoy? Vos tenés 2 doble cabezales y un centro mecanizado. ¿Hay alguna obra que no hayas podido hacer si no hubieras tenido esto? Posiblemente la hubiese hecho, pero mal. O muy artesanalmente y perdiendo plata. Esa es la realidad. Claro. Nosotros, mirá, cuando compramos el centro de mecanizado, que a veces es lo que uno no evalúa, es cuando el cliente viene a tu planta y ve centros de mecanizado, compra más relajado, ¿no? Claro. O sea, eso lo pondrías dentro de los beneficios de tener máquinas de estas características. ¿Qué otros beneficios calculás que son los principales en este tipo de máquinas? Como te decía, bueno, la precisión, de ahí en adelante todo fluye, ¿no? No es lo mismo renegar con una pieza que no entra, con un herraje que no entra, que saber que entra y entra con precisión, ¿no? Ni de más ni de menos. Beneficio, voy más allá. Cuando compré el primer centro de mecanizado, el segundo, el centro de mecanizado de procesos, se pagó casi solo. Nosotros muy poco tiempo vino un cliente con una obra muy grande y vio el centro mecanizado y automáticamente compró. Por ahí, eso, invitar al cliente a que venga a ver cómo estás equipado, es importante. Mostrar el corte sin rebarba, que podés tener un Ingleta 45 muy bueno. Por suerte tenemos clientes que buscan buenas aberturas, ¿no? En toda Argentina, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Tal cual. Y bueno, recién mencionabas la precisión, o sea, el mayor ahorro que vos ves en la producción tuya, que estamos viendo hoy justo tus máquinas trabajando, el mayor ahorro que vos ves por el cual te pasaste, digamos, a esta tecnología,
¿Es en tiempo, es en personal, digamos? ¿Qué opinás vos? ¿Dónde ves vos realmente la verdadera inversión, digamos? Nosotros, por ejemplo, el centro de mecanizado de fresas, yo tenía 3 personas en esa área. Quedó una sola persona, porque mientras el centro de mecanizado trabaja, vamos punzonando. Claro, reubicaste el personal. Claro, reubiqué el personal, exactamente. Por supuesto que hicimos un análisis, bajamos costos y mejoramos el precio y vendimos más, y entonces esas 2 personas no es que las despedí, o sea, pasaron a otra área, ¿no? Claro, es un poco lo que decía al principio, que este mito de, bueno, ya tengo la gente, no puedo, porque si no tengo que despedirlos. Y bueno, en realidad, justamente nos pasó a nosotros también, cuando empezamos a automatizar, que vos la misma persona, eh, podés asignarla a otras tareas, por ahí hasta incluso mucho más cómodas, al área comercial, a la venta. De repente estás más holgado en la producción y podés dedicar más tiempo a la venta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hablando de esto de reubicar gente, digamos, o de reemplazar procesos de la persona que tenías funcionando o en el centro pasar a hacer otra cosa. Viste que, bueno, hay digamos, es bastante finita la línea en el ahorro de tiempo entre la punzonadora y un centro de mecanizado que hace todas esas operaciones, ¿no? Porque la punzonadora, sabemos bien, es meter el perfil, pisar el pedal y se terminó el asunto. ¿Qué opinás al respecto? Digamos, ¿qué opinas al respecto de esto, ¿no? De punzonadora versus centro de mecanizado en cuanto a tiempo, porque si no hay un beneficio en tiempo, ¿en dónde ves vos el beneficio? ¿Y qué rol cumplen hoy las máquinas las convencionales con las que empezaste? ¿Qué rol cumplen hoy en tu fábrica? Mira, el centro de mecanizado, este proceso que estaban corrigiendo 2 décimas de uno de los procesos sobre un perfil, hace 20 trabajos diferentes, ¿no? En 3 caras, y bueno, y una hace una parte virtual. Mientras el centro está un rato trabajando, el operario está punzonando. Hay cosas que las hacemos todavía con los punzones, porque sí, en realidad los punzones para las escuadras seguimos trabajando con punzonado. Ahora hago una salvedad. Cuando se te rompe un punzón, porque no tenemos repuesto de todo, a pesar de que ustedes nos lo envíen rápido, con toda la buena voluntad, porque sé que conocen lo que sucede cuando una máquina se para, demora más de lo que demoramos en poner a punto el centro de mecanizado ante una eventualidad, una baja de tensión o lo que sea. Eh, se arregla más rápido el centro de mecanizado que una máquina, que una punzonadora, ¿no? Claro. O sea, hoy o sea, tus máquinas convencionales siguen aportando un papel por ahí secundario, pero no quiere decir que reemplazaste todo por lo automático. De alguna manera siempre hay algunos procesos que te quedan. Algunos. Eh, eh, Te hago una pregunta más, digamos. Vos cuando empezaste a automatizarte, ¿tuviste dudas digamos, algún miedo al momento de comprar, especialmente el centro mecanizado, que por ahí es considerada la inversión más grande, ¿no? Pero, ¿cómo viviste vos esa decisión de decir, listo, me voy a comprar el centro mecanizado? ¿Qué analizaste para llegar a esa decisión, para dar ese paso? Más que análisis fue instinto y ganas de avanzar, ¿no? De avanzar, de poder hacer estas cosas, esto que estás mostrando. El cliente, es lindo atender al cliente exigente, son diseños que hicimos para la ventilación, y le hicimos varias muestras que si no lo tuviéramos no podemos jugar con estas cosas. A veces decimos le preguntamos al cliente si cuando presenta estos caprichos, y le decimos que los caprichos se pagan, Claro. y dice, sí, yo lo entiendo, bueno, lo voy a pagar. Bueno, trabajamos sobre los caprichos, trabaja el centro de mecanizado y lo paga, ¿no? También decimos que
en esto hay mucho tema que a veces te cuesta invertir, o habrá gente que le cuesta invertir, porque vemos mucho precio dando vuelta en las aberturas. Se busca precio, se busca precio. Bueno, nosotros tenemos le decimos a los clientes que no vendemos precios, que vendemos aberturas, ¿no? Claro. Entonces, mirando las máquinas, viendo la calidad de lo que hacemos, le apostamos a la calidad y bueno. Te da esa flexibilidad de... ¿no? Claro, te da esa flexibilidad de el cliente viene con cosas raras y por ahí con la tecnología te da esa maleabilidad, no dependes de una línea de perfiles ni nada, porque configurar la máquina lleva poquito y salís andando, puedes hacer cualquier cosa, lo cual sería uno de los tantos beneficios, pero hasta ahora venimos hablando de beneficios. Digamos, ¿hay alguna contra? Digamos, ¿cuáles son las contras de automatizar? Si tuviese en contra la automatización, el mundo no iría en esa dirección. ¿Qué te puedo decir? Claro. Te digo alguna contra, para mí te miento, no tengo contras. No. Ya te digo, o sea, hemos reparado vía internet que entra Diego o entra alguno de los técnicos y entran al software, lo reparan, o sea, o hacen algún ajuste o se actualiza. Creo que se quemó una sola vez una fuente y la cambiamos y listo. Buenísimo. Bueno, después, contras, no sé qué decirte. No la encuentro. Tal vez yo soy demasiado optimista, positivo, soy un eterno optimista, pero no la encuentro. bueno, la pregunta del millón, digamos, ¿cuánto tardaste en amortizar esas inversiones, esos gastos en estas máquinas? Voy a contar un poquito la historia. Cuando yo estaba en Buenos Aires, yo soy del interior, de Río Ceballos, de Córdoba, de Río Ceballos. Viajo a Buenos Aires, estaba en tratativas para comprar un centro de mecanizado, el Humatec. Había pasado varias veces por acá y siempre había visto uno italiano que tenías, pero que no cumplía con los requisitos de lo que yo quería. Y bueno, siempre con las ganas de ver. Al final estaba por comprar un Lumatec porque yo en el 2007 compré todas las máquinas de Lumatec para PVC en su momento. Después dejé de fabricar el PVC. Me llaman de la fábrica, lo voy a contar tal cual es, me llaman de la fábrica para que pase por OK Industrial a buscar un punzón que se nos había roto. Entonces, cuando paso, yo iba con el dinero a comprar el Elumatec, ¿no? Cuando paso, veo un folleto del Biguá, entonces pedí por el gente comercial y le digo, che, ya lo tienen. Pedí hablar con vos, no sé si te acordás. Sí, sí. No sé si vos la conocés en detalle, pero en su momento me costó mucho más barato. Era el segundo centro que vos estabas, porque el primero ya lo había comprado la gente que estuviste mostrando, que después hiciste todas estas máquinas de los ascensores. Yo compré el segundo, con toda la fe y la confianza de lo que hace OK, ¿no? Y bastante más barato, y en ese momento tenías un plazo que ojalá vuelva. Que ojalá vuelva. El centro de mecanizado lo llevamos, lo instalamos, funcionaba. Nos entra una obra muy grande, de hecho de las más grandes que hicimos. Lo invitamos a que nos visite el cliente y cuando vio el centro de mecanizado levantó el teléfono, llamó, aparte de otras particularidades. Nosotros tenemos algunas particularidades, pero vio el centro, lo vio trabajar, que por supuesto que hicimos una puesta en escena, ¿no? Es que, claro, y
en el acto levanté el teléfono y nos cerró la operación. O sea que vos me diste creo que 12 meses con cheque y yo lo cobré a los 2 meses yo tenía la plata. Así que esa es la realidad. La gente compra confianza y si ve que vos tenés un centro de mecanizado, automáticamente, yo te cuento, yo a medida que fui modificando las máquinas y mejorando las máquinas y mejorando que pongámonos el casco, la ropa, y yo vendía obras para hacer una relación de 10.000 pesos, después de 11.000, después de 12.000. Eso el cliente lo ve y vos vas subiendo, escalando tu target de obra, digamos, ¿no? Y nos Sí, permitimos quitar Windows y que la gente confíe de que funciona. Y hemos lanzado otras cosas también. Y ahora estamos por lanzar una muy importante, como te digo, lleva un montón de procesos en el centro mecanizado. bueno, la verdad, Gustavo, que tengo para hacerte muchísimas preguntas más, pero estamos súper justos de tiempo, estamos casi sobre la hora de cierre, igual seguimos viendo mucho interés, hay más de casi 200 personas conectadas mirándonos, así que vamos a cortar y vamos a pasar a las preguntas en vivo, que vamos a seleccionar algunas para responder, así que lo vamos a invitar a Diego, tal vez haya alguna para él también. Y bueno, pongo acá los datos tuyos. Bueno, a nosotros, la verdad me gusta de vos, Gustavo, que fuiste siempre un tipo muy proactivo y siempre trajiste desarrollos nuevos, ideas nuevas y nos aportaste un montón, porque vos bien decías, lo compraste hace un montón de años a nuestro centro y medio que fuimos haciendo el software también un poco con vos y vos nos fuiste dando mucho feedback y bueno, la verdad que eso a nosotros nos gustó en gran medida. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos diste y la confianza, ¿no? Como vos bien decís, la gente compra confianza y vos en su momento, siendo el segundo centro que nosotros vendíamos hace ya muchos años, confiaste y lo compraste acá. Así que bueno, haces muchos productos muy interesantes, yo creo que lo de Heater System le puede interesar a más de uno que te lo quiera pedir para alguna obra, así que bueno, ahí están los contactos para que se comuniquen con vos. Y bueno, pasamos a las preguntas y respuestas en vivo. Vamos a ver alguna. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Si quieren, los asistentes las pueden ir haciendo acá abajo. Vamos a mirar de todas las que tuvimos. Bueno, acá Diego, si querés contestar esta, el software que se utiliza para producción debe ser propio o se puede utilizar un software como el WinMaker. No, el software de producción se puede usar cualquiera. En realidad lo que es el mando de información hacia las máquinas es un proceso que está estandarizado. O sea que de cualquier software se saca, lo único que tiene que hacer el fabricante de software es adaptar un par de cosas para sacar el formato de archivo correcto y después las máquinas lo levantan. Cualquier software de los que hay en el mercado, ya sea en nuestro mercado o un software de afuera, se puede adaptar tranquilamente. Gustavo, acá hay una pregunta que está buena para vos. Ahí dice, bueno, ¿existe alguna máquina que automatice el proceso de ensamblado de carpintería de aluminio más allá del corte y del mecanizado? Sé que hay alguna en Europa, pero hace solo una esquina con una escuadra determinada, que hoy no la estamos usando nosotros. No viene esa tecnología. No, que yo conozca, no, solo vi una vez una ventana, unas hojas que armaban la línea K-Line francesa, un video, que no lo encontré nunca más, que acristalaba y armaba el cuadro de la hoja todo junto, pero no. Bueno, tengo acá una pregunta, dice, ¿el centro mecanizado es un complemento o puedo reemplazar las funcionadoras por el CNC? Bien, las funcionadoras, como comentaba Gustavo hace un rato, al final y al cabo, cuando uno las pone una al lado del otro del centro mecanizado, una funcionadora es meter el perfil, bajar el pedal y ya está, el perforado está hecho. El tema con las funcionadoras es que generalmente son de determinada línea de perfiles, por ejemplo, para línea Modena 30, Rotonda, bueno, todas las líneas que hay en el mercado argentino y ni que hablar las líneas que hay en el exterior.
La ventaja del centro mecanizado en ese caso es que de repente si el arquitecto que va a darme la línea, que quiere el edificio con determinada línea por X motivo, el centro mecanizado me da esa libertad de tomar cualquier línea porque no es como una punzonadora que la tengo que comprar, tengo que ver si está en stock en el proveedor de la máquina, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces nos da más posibilidades. Ahora, si ya la punzonadora la tengo, si ponemos y si analizamos solamente la variable tiempo, es obvio que están cabeza a cabeza, digamos. Donde más tiempo se va a ahorrar con un centro mecanizado es en todo el tipo de ventanas que tenga mucho de copiadora, mucho de retestadora, o sea, todo lo que son ventanas de abrir puertas o silobatientes, que de hecho son los tipos de aberturas donde menos se puede utilizar la punzonadora, pues son mecanizados que van en el medio, la cerradura, boca llave, todo eso, ahí sí. Así que bueno, ahí espero que haya quedado la pregunta respondida. Y bueno, a ver, vamos a ver si... ¿No puedo aportar algo ahí? Por supuesto. No, mientras es clave esto, pensar en esto, mientras el centro de mecanizado trabaja, el operario va funcionando otros trabajos, ¿no? Claro, exactamente, sí, cuando por ejemplo... Trabajamos nosotros por lo menos, ¿no? Claro, al momento que termina de hacer algunos, esto lo he visto en varias carpinterías donde, claro, el centro mecanizado lo destinan a las tareas de mayor tiempo y después los que son escuadras lo terminan punzonando, pues aprovechan el tiempo para los mecanizados que siguen, digamos. Esto también lo he visto personalmente, donde la punzonadora sigue jugando un rol dentro de la carpintería. Sí. Bien, bueno, tenemos acá algunas preguntas que tienen que ver con PVC y con DBH. Les quería decir que, bueno, hay unos seminarios en nuestro canal de YouTube, que ahora les voy a dejar cuál es. Hay un seminario que hicimos, que de hecho fue el primero, que fue de DBH, y el segundo que fue de PVC. Ahí tenemos varias personas preguntando respecto a eso, y si los invito a ver esos seminarios anteriores. Bueno, yo creo que vamos estando, así ya no le quitamos más tiempo, ya estamos en el tiempo cumplido del total del seminario, justito en los 90 minutos. Así que bueno, Gustavo, sin palabras, muchísimas gracias por toda la información que nos transmitiste, y Diego, vos también, por todos los desarrollos y cosas especiales que hacemos, por toda la información. Bien, y a la audiencia, como les decía, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Fíjense, se escribe OK Industrial SRL todo junto. En breve vamos a subir este seminario para que ustedes lo puedan volver a ver si lo quieren repasar. Y acá, como ven, hay varios tutoriales y están los seminarios anteriores de DBH, de PVC. También los invitamos a que los vean. Vamos subiendo cosas así interesantes a cada rato, así que les invitamos que se suscriban porque... así están atentos cuando subimos algo, les llega la notificación. Como sabrán, bueno, hoy es el último día en la oficina. A partir de mañana Buenos Aires entra de vuelta en una etapa de aislamiento social preventivo, así que vamos a estar atendiendo de forma totalmente normal, como lo hicimos en el pasado, a través de las líneas de WhatsApp y de celular. Acá les dejo la placa con esos datos para que si quieren enseguida se puedan poner en contacto con nosotros. Todos los mails los vamos a estar respondiendo como lo hicimos siempre. Y también lo que es entregas de mercadería con turno y demás, estamos habilitados para reparto, así que, bueno, quería informarles eso. Básicamente lo que vamos a estar restringidos es en la planta de Buenos Aires, la planta de Santa Fe quedó operativa completamente, así que, bueno, les dejamos aquí los medios de contacto para esta etapa particular. Apenas esto se normalice, volvemos con las líneas rotativas en la oficina. Bueno, finalmente me despido de todos. Muchísimas gracias por dedicar un rato de la tarde para escucharnos. Y obviamente, muchísimas gracias Gustavo y Diego nuevamente. Gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.